Hola queridos oyentes, pónganse cómodos. Hoy comenzaremos un tranquilo viaje por las páginas de una gran historia. Una historia que duró más de 6 siglos y unió a pueblos de 3 continentes bajo el signo de la media luna. Nuestra historia comienza al atardecer del siglo XIII. En algún lugar entre las colinas y valles del noroeste de Anatolia, en una tierra entonces llamada Bitinia. Estas tierras, que alguna vez formaron parte del Imperio Bizantino, estaban perdiendo gradualmente su protección. La autoridad central se debilitaba y las regiones fronterizas quedaban a su suerte. Fue aquí donde surgió una pequeña, casi imperceptible, entidad estatal, un beylik. Fue gobernado por un hombre llamado Osman, hijo de Ertuğrul, jefe de la tribu Kayu. Fue una época turbulenta e inestable. Después de la gran batalla de Manzikert, que tuvo lugar en 1071, muchas tribus turcas comenzaron a migrar a Anatolia. Allí, entre las montañas y llanuras, fundaron nuevos asentamientos, formaron alianzas y se enfrascaron en interminables luchas internas. Los selyúcidas, una poderosa dinastía que fundó el sultanato de Rum, gobernaban estas tierras. Pero su estrella también comenzó a declinar. La invasión mongola, que devastó Persia y Asia Central, llegó a Asia Menor a mediados del siglo XIII. Después de su derrota en la batalla de Köse Dağı, los selyúcidas se convirtieron en vasallos del Gran Kanato, y Anatolia se dividió en decenas de beyliks semiautónomos. Uno de ellos, Söğüt, fue entregado a Ertuğrul como recompensa por su lealtad. La ciudad era modesta pero ocupaba una posición importante en la frontera con las tierras bizantinas. El hijo de Ertuğrul, Osman, heredó de su padre no solo la tierra, sino también el espíritu de guerrero y organizador. Comenzó a expandir su influencia, concertando matrimonios, estableciendo alianzas personales, negociando y, por supuesto, librando guerras. En 1299, en una época en que el sultanato de Rum había prácticamente dejado de existir, Osman proclamó su independencia. Se convirtió no solo en un líder, sino en el fundador de un nuevo linaje, los otomanos. Las leyendas cuentan que Osman tuvo una vez un sueño. Vio un árbol crecer de su pecho con poderosas ramas que abarcaban los 4 puntos cardinales. De sus raíces fluían ríos, y los pueblos se reunían bajo la sombra de sus hojas. Así nació la profecía de un gran imperio destinado a unir Oriente y Occidente. Mientras tanto, Osman libró una lucha interminable con los señores feudales, bizantinos vecinos. Capturó varias fortalezas, fortificó su capital y comenzó a acuñar sus propias monedas. La gente acudía a él, y muchos se pusieron voluntariamente bajo su protección. Guerreros, artesanos, comerciantes, teólogos, todos buscaban la estabilidad que el nuevo gobernante podía ofrecer. Y aunque el territorio del beylik era pequeño, su espíritu ya era imperial. De estos primeros pasos comenzó una larga historia. Una historia de ascenso, caídas y renacimientos. La historia del Imperio Otomano. Cuando Osman falleció, su obra fue continuada por su hijo, Orhan. Modesto pero resuelto, se convirtió en el segundo gobernante del joven Estado otomano. Orhan heredó no solo la espada, sino también un objetivo, claro, transformar un pequeño beylik en un estado estable y respetado. No se apresuró, actuó metódicamente. Orhan fortaleció las fronteras, expandió el ejército y comenzó a formar los rudimentos de un sistema administrativo. Por su orden, se abrieron madrasas, escuelas musulmanas. Se construyeron mezquitas, mercados y carabazares. Pero lo más importante, se ganó la confianza. Orhan entendió que la fuerza no era solo cuestión de guerreros. Se trataba de estabilidad, orden, justicia. Permitió a griegos y armenios practicar su fe, administrar sus comunidades y vivir según sus leyes consuetudinarias, a cambio de lealtad e impuestos moderados. Esto atrajo a la gente. Las ciudades, cansadas de la inestabilidad bizantina, abrieron ellas mismas sus puertas a los otomanos. Algunas incluso enviaron embajadas,
con propuestas de adhesión voluntaria. Uno de los pasos más importantes de Orhan fue la conquista de Nicea, la antigua capital bizantina en Asia Menor. Esto ocurrió en 1330. La toma de esta ciudad tuvo un significado no solo estratégico, sino también simbólico. Ahora los otomanos estaban firmemente establecidos en una tierra que alguna vez fue considerada un bastión de la ortodoxia y la cultura helénica. Nicomedia, Nicea, Prusa, una tras otra, estas ciudades pasaron a formar parte del joven estado. Prusa se convirtió en la nueva capital. Más tarde se llamaría Bursa. Fue aquí donde se construyeron los primeros edificios administrativos, palacios y baños, rodeados de cipreses y jardines. A Orhan también se le atribuye la creación de una de las instituciones más importantes en la historia del Imperio Otomano, el cuerpo de genízaros. Al principio eran niños de aldeas cristianas, entregados voluntariamente como obsequio al sultán. Más tarde, reclutados a la fuerza, se sometieron a muchos años de entrenamiento, se convirtieron al Islam y se convirtieron en la élite del ejército. Los genízaros estaban personalmente dedicados al sultán. No tenían familia, no se dedicaban al comercio y no usaban barba. Sus vidas estaban completamente dedicadas al servicio militar. Constituyeron la fuerza de choque del poder otomano. Mientras tanto, Orhan interfirió activamente en los asuntos bizantinos. El imperio, que alguna vez fue grande, estaba desgarrado por conflictos internos. Los emperadores luchaban entre sí y a veces invitaban a los otomanos como aliados. Así, un día, el emperador bizantino Juan Cantacuzeno invitó a Orhan como aliado militar, y éste aceptó de buen grado. A cambio, recibió la oportunidad de transportar sus tropas a través del Bósforo. Este fue el comienzo de una nueva etapa. En 1356, el hijo de Orhan, llamado Suleimán Pasha, cruzó los Dardanelos y capturó Gallipoli, una fortaleza en la costa europea. Un terremoto destruyó las murallas, y los turcos entraron casi sin luchar. Así, el Imperio Otomano pisó por primera vez suelo europeo. Y aunque era solo un punto en el mapa, su significado es difícil de sobreestimar. Ahora el ejército otomano tenía acceso a Tracia, los Balcanes e incluso a las llanuras del Danubio. Esto no fue solo una expansión de fronteras, fue una transición a una nueva dimensión. El imperio, apenas nacido, estaba dando su primer paso hacia Europa, hacia la historia. En aquellos años, cuando el Estado otomano apenas se levantaba, no solo necesitaba conquistas, sino también una base interna sólida. Orhan, hijo de Osmán, entendió: un gran imperio no se construye con la espada, sino con la ley, el gobierno y la confianza del pueblo. No fue solo un comandante, sino un creador. Fue bajo su mandato que comenzó a construirse el primer sistema estatal que diferenciaba a los otomanos de otros beyliks turcos. No solo se basó en la fuerza militar, sino también en asesores ilustrados. Su hermano, Alaeddin, desempeñó un papel especial. Renunció a sus pretensiones al trono y se dedicó a servir al Estado. Alaeddin se convirtió en el primer gran visir de la historia otomana. Agilizó el sistema militar, introdujo uniformes oficiales y ayudó a organizar la fiscalidad y la administración de tierras. Fue bajo su mandato cuando se acuñaron las primeras monedas de plata, los akçe. En ellas se grabaron el nombre del gobernante y versículos del Corán, símbolo de independencia y poder soberano. En la nueva capital, la ciudad de Bursa, se construyó el primer palacio. Se le dio el nombre de Porta, puerta. De aquí, de estas puertas simbólicas, comenzó la tradición de llamar a la autoridad otomana suprema la Sublime Puerta. Orhan llevó a cabo reformas administrativas. El país se dividió en grandes provincias, los pashaliks. Cada uno de ellos estaba gobernado por un pasha, representante del sultán, que combinaba funciones militares y civiles. Las provincias, a su vez, se dividieron en unidades más pequeñas.
Los Sanjaks. Este sistema permitía una respuesta rápida a las amenazas externas y los desafíos internos. Al mismo tiempo, se fundó el cuerpo de jenízaros. Al principio, un pequeño destacamento, que no superaba el 1.000.000 de hombres. La idea era formar una guardia de élite, leal no a un linaje, tribu o provincia, sino personalmente al sultán. Los guerreros eran reclutados entre jóvenes cristianos, convertidos al Islam y sometidos a una educación y un entrenamiento militar especiales. Este fue un paso que causó mucho debate y ansiedad, pero en el futuro, los jenízaros se convertirían en un símbolo de la fuerza otomana. Además del ejército y la administración, Orhan también se preocupó por la cultura. Patrocinó a poetas, eruditos y constructores. En Bursa se construyeron mezquitas con cúpulas de azulejos, se extendieron los bazares y se abrieron las primeras madrasas. La educación se hizo accesible a todos los musulmanes, y muchos niños de las aldeas tuvieron por primera vez la oportunidad de aprender a escribir, aritmética y teología. Reinó una estabilidad relativa dentro del beylik. Cristianos, judíos, armenios y griegos vivían junto a turcos y árabes. Cada comunidad vivía según sus propias leyes, realizaba sus propios ritos, pagaba impuestos, pero se sentía protegida. Gradualmente, surgió un orden único, una simbiosis de Oriente y Occidente, del Islam y de las culturas tradicionales de la región. Lo que más tarde se llamaría el sistema Millet, la división de la sociedad en grupos confesionales autónomos, se originó entonces. Todo esto sucedió a la sombra de futuras conquistas. Pero sin estos cimientos, no habría habido ni victorias ni gloria. Orhan gobernó durante más de 3 décadas. Dejó atrás un estado que ya nadie podía llamar accidental. Había tomado forma, y lo que es más importante, significado. Tras la muerte de Orhan, el poder pasó a su hijo, Murad. La historia lo recordará como Murad I. No solo continuó la obra de su padre, sino que le dio escala. Murad ascendió al trono a mediados del siglo XIV e inmediatamente trasladó el centro político de Bursa a una ciudad situada en Europa, Adrianópolis. Hoy se llama Edirne. Este paso fue simbólico. Los otomanos finalmente consolidaron su posición en la orilla occidental de los Dardanelos. Ahora no solo cruzaron el estrecho, vinieron y se quedaron. A partir de este momento, comenzó la expansión sistemática hacia las tierras europeas. Tracia, Macedonia, los Rodopes. Pueblos y fortalezas se rindieron o fueron capturados uno tras otro. Pero no fueron solo conquistas. Fue el comienzo de un nuevo orden mundial. El sultán Murad no destruyó ciudades, sino que las incorporó a la estructura. Estableció un sistema fiscal, restauró caminos, preservó a la población local e incluso dejó a la antigua nobleza, si juraban lealtad. El sultán entendió: cuanto menos violencia, más estabilidad. Pero, si era necesario, actuaba con dureza. La debilidad de Bizancio jugó a favor de los otomanos. El imperio, que alguna vez fue grande, ahora era simplemente un enclave rodeado. Sus territorios se habían reducido a los suburbios de Constantinopla. Los emperadores, habiendo perdido el poder real, comenzaron a buscar ayuda de sus enemigos. Así, las dinastías bizantinas, en su lucha por el trono, formaron alianzas con los otomanos. Murad utilizó estas disputas a su favor, intervino en conflictos y a cambio de su ayuda, recibió ciudades, tierras y guarniciones. Mientras tanto, los países balcánicos, Serbia, Bulgaria, Valaquia, estaban fragmentados. Se peleaban entre sí, formaban alianzas inestables y sufrían conflictos internos. Murad subyugó gradualmente estas tierras. Algunos aceptaron pagar tributo voluntariamente, otros resistieron y perdieron. En 1375, los otomanos obtuvieron una importante victoria sobre una coalición de estados balcánicos, y unos años más tarde, tuvo lugar una batalla que cambió para siempre el equilibrio de poder en la región.
el 28 de junio de 1389, en la vasta meseta de Kosovo-Polje, se encontraron dos ejércitos. Por un lado, las fuerzas combinadas de serbios, bosnios, albaneses y valacos, bajo el mando del príncipe Lazar. Por el otro, el ejército del Imperio Otomano, liderado por el sultán Murad. La batalla fue feroz y sangrienta. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. El ejército serbio fue derrotado. El príncipe Lazar fue capturado y ejecutado. Pero la victoria tuvo un precio para los otomanos. Según la tradición, el propio sultán Murad fue herido de muerte, supuestamente asesinado por el guerrero serbio Miloš Obilić, quien se infiltró en el campamento disfrazado de desertor. Si esto es cierto o una leyenda, nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa está clara: el sultán cayó en la batalla. Su hijo, Bayezid, mostró determinación. Inmediatamente tomó el poder, impidiendo que estallara el caos. Ordenó la ejecución de sus hermanos para eliminar rivales y continuó la batalla. Kosovo-Polje se convirtió en un punto de no retorno. Serbia perdió su independencia, aunque formalmente mantuvo el estatus de estado vasallo. Los Balcanes se convirtieron en una arena de influencia otomana. Murad I se convirtió en el primer sultán en morir en el campo de batalla. Fue enterrado en Kosovo, cerca del lugar de su última victoria. Y Bayezid, quien recibió el apodo de El Rayo, se preparó para una nueva era de conquistas. Tras la batalla de Kosovo y la muerte de Murad I, su hijo Bayezid ascendió al trono. Pasó a la historia como Bayezid Yıldırım, Bayezid el Rayo. Este apodo reflejaba su carácter: rápido, decisivo, implacable. Los primeros pasos del nuevo sultán fueron duros. Para evitar la discordia, ejecutó a sus hermanos. Crueldad, pero, tal como en su opinión, era necesaria para preservar la unidad. Bayezid actuó rápidamente. Consolidó el poder en Rumelia. Continuó su avance hacia el norte y el oeste. Serbia fue finalmente subyugada, y la nobleza local se convirtió en aliados vasallos. El propio sultán se casó con la hija del príncipe Lazar, uniéndose así, por matrimonio dinástico con la élite derrotada. No solo conquistó, sino que transformó. Bajo su mandato, comenzó la construcción de nuevas fortificaciones, caminos, mezquitas y escuelas. Las reformas militares fortalecieron el cuerpo de jenízaros. En Estambul, en la entonces capital Bursa, y en otras ciudades importantes, aparecieron hospitales, baños y mezquitas con altos minaretes, adornadas con azulejos. En 1393, Bayezid capturó la capital búlgara, Tarnovo. El zar Iván Shishman fue ejecutado. Luego llegó el turno de Valaquia. Cada vez quedaban menos territorios independientes en los Balcanes. Pero Bayezid no se detuvo. Continuó su ofensiva hacia Hungría. En 1396, cerca de la fortaleza de Nicópolis, su ejército se enfrentó a las Fuerzas Unidas de Europa, cruzados reunidos a instancias del Papa y del rey Segismundo de Hungría. Esta fue una de las batallas más grandes de su tiempo. El ejército otomano derrotó a los europeos. Miles de caballeros murieron, muchos fueron capturados. Algunos, Bayezid ordenó personalmente que fueran ejecutados. Otros fueron liberados a cambio de rescate. Después de esta victoria, se convirtió en el verdadero señor de los Balcanes. Su imperio se extendía desde el Danubio hasta el mar Mediterráneo. Muchos príncipes cristianos reconocieron su autoridad. Se volvió tan poderoso que, se decía, se preparaba para asediar Constantinopla. La ciudad, ya rodeada por tierras otomanas, era como una isla en el mar del mundo islámico. Bayezid la rodeó, comenzó a construir fortalezas y se preparó para un asedio prolongado. Pero una nueva amenaza crecía en el este. En las estepas de Asia Central, surgió un gobernante cuyo nombre inspiraba asombro: Tamerlán. Reunió un ejército de nómadas y comenzó conquistas a gran escala. Sus caminos pasaron por Irán, Irak y el Cáucaso.
Se consideraba el verdadero señor del mundo musulmán, y un choque con Bayezid era inevitable. En 1402, los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Ankara. Tamerlán trajo consigo un ejército ligero y móvil. Bayezid tenía mucha infantería pesada, jenízaros y aliados de los Balcanes. La batalla fue larga y sangrienta, pero Tamerlán logró usar la astucia. Atrajo a su lado a algunas de las tribus turcas que servían en el ejército otomano, y luego atacó los flancos. El ejército de Bayezid fue derrotado. El propio sultán fue capturado. Se decía que lo mantuvieron en una jaula de oro, otros, que murió de humillación. Su muerte marcó el comienzo de uno de los periodos más difíciles en la historia del Imperio Otomano. Sin Bayezid, el imperio se desintegró. Sus hijos entraron en una feroz lucha por el poder. Las fronteras se debilitaron, las provincias comenzaron a actuar de forma independiente, y los vasallos se negaron a pagar tributo. Los turcos perdieron influencia en los Balcanes. Parecía que la historia otomana había terminado. Pero la historia de los otomanos continuó, y un nuevo ascenso estaba por delante. Tras la aplastante derrota en Ankara y la captura del sultán Bayezid, el Imperio Otomano estuvo al borde de la desaparición. El país, que alguna vez subyugó los Balcanes y Mesopotamia, de repente se convirtió en víctima de la desintegración interna. Comenzó una era que los historiadores llamarían el Interregno, un tiempo difícil, inquieto y caótico. Bayezid dejó varios hijos. Cada uno de ellos se consideraba el heredero legítimo, y cada uno comenzó una lucha por el trono. En Rumelia, la parte europea del imperio, Suleimán se proclamó sultán. Estableció el control sobre Adrianópolis y concluyó una alianza con Bizancio, prometiendo seguridad a cambio de apoyo político. En Anatolia, actuaron otros hijos, Isa, Musa y Mehmed. Entre ellos comenzó una larga y brutal guerra civil. Las posesiones otomanas se dividieron. Los vasallos, aprovechando la debilidad del centro, se negaron a pagar impuestos y se pusieron del lado del más fuerte. En los Balcanes, los estados cristianos comenzaron a recuperar lo que habían perdido, a liberar fortalezas y a fortalecer sus posiciones. Mientras tanto, Tamerlán, el conquistador de Bayezid, no permaneció mucho tiempo en Anatolia. Se movió más hacia el este, dejando el caos a su paso. Para los otomanos, esto se convirtió en una oportunidad, aunque difícil, para reunir los fragmentos y restaurar lo perdido. Poco a poco, en esta lucha, surgió uno de los hijos de Bayezid, Mehmed. Era prudente, paciente y diplomático. No se apresuró, no buscó batallas abiertas, sino que paso a paso unió ciudades y aliados a su alrededor. Primero, derrotó a su hermano Isa. Luego, con astucia y perseverancia, obligó a Musa a rendirse. Suleimán, que controlaba Europa, cayó, el último. Y en 1413, después de más de 10 años de agitación, Mehmed se proclamó el único gobernante legítimo del Imperio Otomano. Así terminó el interregno. El imperio, aunque debilitado, se reunificó. Mehmed I pasó a la historia como el restaurador, pero los años de agitación dejaron profundas heridas. Las fronteras se debilitaron. Las ciudades fueron destruidas. La economía estaba en declive, el ejército, disperso, la confianza, socavada. Mehmed no buscó nuevas conquistas. Consideró que su tarea era restaurar el orden. Fortaleció el ejército, llevó a cabo reformas en las provincias y actualizó el sistema judicial. Era conocido como un hombre justo, atento a las quejas, capaz de perdonar. Las madrasas reabrieron en la capital. Los maestros volvieron a decorar mezquitas, aparecieron fuentes, mercados y baños en las ciudades. Las tropas fueron disciplinadas, se establecieron impuestos y se organizó la recaudación de tributos. Mehmed estableció relaciones pacíficas con sus vecinos. Trató de evitar conflictos, fortaleciendo el comercio con los estados cristianos. Se concluyó un pacto de no agresión con Bizancio.
Serbia volvió a ser vasalla. Moldavia envió regalos. El sultán era un hombre religioso, modesto y tranquilo. Prefería los hechos a las palabras. Y bajo su mandato, el Estado recuperó la estabilidad, aunque no la misma fuerza que tuvo bajo su padre. Cuando Mehmed murió, su muerte fue lamentada no solo por los musulmanes, sino también por los cristianos que vivían dentro del imperio. Fue un gobernante que trajo la paz después de la tormenta. Su hijo, Murad II, ascendió al trono. Joven, enérgico y listo para llevar al imperio otomano de nuevo a las batallas. Y al umbral de una nueva era. Cuando Mehmed I falleció, su hijo, Murad II, ascendió al trono otomano. Esto fue a principios del siglo XV. El imperio acababa de recuperarse de la agitación interna. Era como un árbol salvado de un huracán, pero aún frágil, con ramas rotas. Y Murad iba a convertirse en el jardinero que devolvería la fuerza y la forma a este árbol. Murad era joven, pero de ninguna manera ingenuo. Ascendió al trono con solo 18 años, pero ya entendía. Los tiempos exigían no solo la fuerza de la espada, sino también la flexibilidad de la mente. El primer desafío fueron sus hermanos, a quienes, como antes, tuvo que eliminar para mantener la estabilidad. Pero las verdaderas pruebas le esperaban fuera de la capital. Primero, sofocó las rebeliones en Anatolia. Luego se centró en fortalecer las posiciones en Europa. Los otomanos avanzaron de nuevo hacia Serbia y Bulgaria, recuperando las pérdidas anteriores. Los príncipes serbios se vieron obligados a reconocer la autoridad del sultán. El tributo volvió a fluir, y los destacamentos serbios volvieron a entrar en el ejército otomano, ahora como aliados. Pero una nueva amenaza se acercaba desde el norte. El rey de Hungría, Vladislao, y el comandante transilvano Juan Hunyadi decidieron detener a los otomanos. En 1439, sus ejércitos invadieron los Balcanes. Murad respondió, con la velocidad del rayo. Aplastó la invasión en Sofía y comenzó una ofensiva. En 1440 se concluyó la paz, pero los cristianos pronto la rompieron. Apoyados por el papado y los caballeros franceses, lanzaron una cruzada contra el poder musulmán. En 1441 tuvo lugar una gran batalla, la Batalla de Varna. A orillas del Mar Negro, el ejército otomano se enfrentó a las tropas de Vladislao. La batalla fue feroz. El propio rey polaco-húngaro cayó en la batalla. Los genízaros, según la tradición, encontraron su cuerpo y le cortaron la cabeza para depositarla a los pies del sultán. Tras la victoria, Murad regresó a Edirne y abdicó inesperadamente del trono. Entregó el poder a su hijo, Mehmed, todavía un adolescente. Pero unos años más tarde se vio obligado a regresar. Los oponentes aprovecharon la debilidad del joven sultán. Volvió a ser sultán y de nuevo dirigió las tropas. En 1448 ganó en Kosovo, sofocando la rebelión serbia. De nuevo fortaleció el poder en los Balcanes. De nuevo restauró el orden. Murad no fue solo un comandante. Continuó las reformas administrativas, fortaleció el ejército y mejoró la recaudación de impuestos. Su reinado fue un tiempo de restauración y estabilidad. Vio cómo el mundo cambiaba. Entendió que para mantener el poder, no solo hay que ganar con la espada, sino también gobernar con habilidad, justicia y propósito. Mientras tanto, su hijo, el joven Mehmed, creció a la sombra de su padre, observando cómo se estructuraba el imperio. Absorbió todo: estrategia, filosofía, leyes, idiomas. En 1451, Murad II murió. Mehmed II ascendió al trono. Y ya sabía que su camino no sería simplemente una continuación del trabajo de sus antepasados. Soñaba con más, de grandeza. De Constantinopla. Un joven ascendió al trono. Aún no tenía 20 años. Era hijo de Murad II, pero en sus sueños ya se veía a sí mismo como el gobernante del mundo. El sultán Mehmed II, más tarde apodado Fatih,
que significa el conquistador, no fue solo un heredero, fue un hombre de su época. Hablaba varios idiomas. Leía antiguos tratados griegos. Estudió arquitectura, astronomía, derecho. Pero sobre todo, soñaba. Soñaba con lo que ninguno de sus antepasados pudo hacer. Soñaba con Constantinopla. Esta ciudad, con 1000 años de historia, era como una leyenda viva. Se alzaba entre dos mundos, entre dos mares, entre dos eras. Antes, la capital del Imperio Romano de Oriente. Ahora, una fortaleza en ruinas, rodeada de tierras otomanas. Mehmed II comenzó a preparar el asedio con antelación. Fortaleció el ejército. Invitó a ingenieros europeos. Creó un enorme cañón, la basílica, capaz de destruir muros antiguos. A orillas del Bósforo, construyó la fortaleza de Rumeli Hisarú para controlar el estrecho. En la primavera de 1453, el ejército otomano, con más de 150.000 hombres, se acercó a Constantinopla. La ciudad estaba defendida por no más de 10.000 guerreros, griegos y latinos bajo el mando del genovés Giustiniani. El asedio duró 7 semanas. Cada noche la tierra temblaba por el estruendo de los cañones. Cada mañana las murallas de la ciudad volvían a cubrirse con mampostería de reparación. Los habitantes oraron. El emperador Constantino Paleólogo sabía. No habría ayuda. Occidente había abandonado Bizancio. Y sin embargo, resistieron. Los otomanos intentaron atacar por tierra y mar, pero los defensores resistieron. Entonces Mehmed recurrió a la astucia. Sus hombres arrastraron barcos por tierra, haciéndolos rodar sobre troncos, para sortear la cadena tendida a través del Cuerno de Oro. Este fue un punto de inflexión. El 29 de mayo, al amparo de la oscuridad previa al amanecer, comenzó el asalto. Final. Gritos de oraciones, el estruendo de los tambores, el choque de espadas, todo se mezcló. Los otomanos irrumpieron en la ciudad. El emperador Constantino cayó, luchando con una espada en la mano. La ciudad cayó con él. Después de 1000 años de gobierno, Bizancio desapareció. Mehmed entró a caballo en Constantinopla. Desmontó ante Santa Sofía. Y según la tradición, recogió un puñado de polvo del suelo, dándose cuenta de la grandeza del momento. Prohibió el saqueo. Declaró protección para los cristianos. Muchas iglesias fueron preservadas. Santa Sofía se convirtió en mezquita, pero no fue destruida. Hizo de Constantinopla la nueva capital. Ahora, Estambul, comenzó una nueva era. La ciudad fue repoblada por musulmanes, cristianos y judíos. Volvió a la vida, como el corazón del mundo. Aquí se construyeron mezquitas y palacios, bazares y baños, jardines y escuelas. Se estableció el palacio de Topkapi, con vistas al Bósforo y al Cuerno de Oro. Mehmed, el conquistador, no se detuvo. Conquistó Serbia, la península de Morea, el imperio de Trebisonda. Libró guerras con Venecia y Hungría. La flota otomana operaba frente a las costas de Italia. Incluso los príncipes lejanos reconocieron su autoridad. Se proclamó Kaiser y Rum, emperador romano, y no sin razón. Se convirtió en el sucesor de Bizancio, pero ya bajo el signo del Islam. El sultán no fue solo un conquistador, fue un organizador. Creó nuevos códigos legales, reorganizó el ejército y desarrolló el comercio. Quería construir un gran estado multiconfesional, donde personas de diferentes credos, musulmanes, griegos, judíos, armenios, pudieran vivir bajo un mismo cielo. Cada comunidad recibió autonomía, tribunales y escuelas. Esta fue la principal diferencia del Imperio Otomano. No absorbió, sino que incluyó. En 1481, Mehmed murió. Dejó atrás un imperio que se extendía desde el Danubio hasta el Éufrates, desde Crimea hasta el mar Egeo. Pero su obra no había terminado. Sus sucesores continuarían el camino. Y por delante, el Imperio Otomano esperaba un nuevo pico.
En 1007, la época de Suleimán el Magnífico. Tras la muerte de Mehmed el Conquistador, el trono pasó a su hijo, Bayezid II. Esto no fue solo una sucesión de poder, sino una transición a una era diferente, un tiempo de reflexión, cautela y enfoque interno. Bayezid no se parecía en nada a su padre. No buscaba conquistas relámpago. Prefería la paz en la biblioteca, las palabras a la espada. Era poeta, calígrafo, conocedor de la religión. Y en esto, su debilidad, y al mismo tiempo, su dignidad. Pero el camino al poder resultó difícil. Tenía un hermano, Sem, ambicioso y atrevido. Tras la muerte de su padre, comenzó una lucha entre los hermanos. Ambos reclamaban el trono. Sem capturó ciudades en Anatolia, Bayezid en Europa. El ejército del sultán ganó. Sem huyó, primero, a Rodas, luego a Europa. El Papa, y luego el rey de Francia, lo utilizaron como figura política. Occidente amenazó con presentar a Sem como un sultán alternativo, si los otomanos mostraban una audacia excesiva. Se dice que Bayezid pagó en secreto grandes sumas para mantener a su hermano bajo vigilancia e impedir su regreso. Sem nunca regresó. Murió en cautiverio. Y Bayezid, habiendo perdido a su hermano, encontró la paz, pero no la alegría. El reinado de Bayezid fue un tiempo de orden interno. Construyó muchas cosas: mezquitas, escuelas, bibliotecas. Fundó un arsenal naval en Estambul. Comenzó a fortalecer la flota. Apoyó el arte y la literatura. Durante este período, la poesía otomana alcanzó un gran florecimiento. Él mismo escribió poesía bajo el seudónimo de Adli. Al mismo tiempo, el imperio no se mantuvo ajeno al mundo exterior. En el oeste, Bayezid continuó la lucha con Venecia. Después de 16 años de guerra, se concluyó la paz, por la cual los otomanos conservaron una parte significativa de las islas y costas griegas. En el este, surgió una nueva amenaza: el Shah Ismail, fundador de la dinastía safávida en Persia. Predicaba el chiísmo y buscaba extender su influencia a los territorios orientales del Imperio Otomano. Bayezid trató de evitar una guerra abierta, pero la tensión religiosa creció. Un episodio importante de su reinado fue la llegada al imperio de miles de judíos expulsados de España. En 1492, tras la expulsión de musulmanes y judíos de Granada, Bayezid ordenó que los puertos del Imperio Otomano se abrieran a todos los perseguidos. Dijo: ¿Cómo podéis llamar sabio a Fernando si empobrece su propio país y enriquece el mío? Los judíos que llegaron a Estambul, Esmirna, Salónica, trajeron consigo conocimientos, oficios, habilidades de imprenta, medicina y comercio. Esta decisión fortaleció la economía y mejoró la diversidad del imperio. Pero no todo fue pacífico. El descontento creció dentro del país. Los jenízaros se volvieron cada vez más incontrolables. Las zonas rurales sufrían los impuestos. El sistema fiscal requería reformas, pero Bayezid pospuso los cambios. Y al final del reinado del sultán, estalló un nuevo conflicto. Sus hijos comenzaron a luchar por el trono. Selim, el más joven, pero el más ambicioso, reunió partidarios. Se rebeló contra su padre. Y en 1510, después de una serie de batallas, Bayezid se vio obligado a abdicar. Abandonó la capital. Pero la muerte lo alcanzó en el camino. Algunos dicen que por enfermedad, otros que por envenenamiento. El misterio permaneció en las sombras. Mientras tanto, su hijo ascendió al trono. Selim Quani, cruel, decidido, imparable. Con él, la historia otomana entraría en una nueva fase, un tiempo de sangre y gloria. Selim I ascendió al trono en 1510, y desde el primer día dejó claro: no habría paz. No era ni poeta ni soñador. Era un guerrero. Duro, decisivo, aterrador, incluso para su propio séquito. Comenzó su gobierno con un gesto aterrador. Ordenó la ejecución de sus hermanos y sobrinos,
para no dejar ninguna chispa de discordia. No confiaba en nadie. Incluso envió a su padre al exilio, donde pronto murió. La gente susurraba: Selim, el que viene con el viento del este, trae victoria y sangre. Pero había una lógica en estas duras acciones. Selim sabía: los tiempos estaban cambiando. En el este, una nueva fuerza estaba surgiendo. El Shah Ismail, el gobernante de Persia, fundador del estado chiita safávida, reclamaba el liderazgo espiritual en el mundo islámico, y así desafió a los otomanos, los gobernantes de los sunitas. Comenzó una gran confrontación religiosa y política entre las dos potencias. En 1514, tuvo lugar una batalla que determinó el resultado de esta confrontación. La batalla de Chaldiran-Puselim trajo un poderoso ejército con jenízaros bien entrenados y artillería moderna. El Shah Ismail confió en una caballería fanáticamente inspirada. Pero esto no lo salvó. Los otomanos obtuvieron una victoria completa. Tabriz, la antigua capital de Azerbaiyán, cayó ante el sultán. Selim no se demoró mucho en territorio hostil. Tomó trofeos, destruyó fortificaciones y se fue, pero sembró el miedo. Ahora en Oriente sabían: los otomanos eran una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, la campaña más significativa del sultán comenzó un poco más tarde, hacia el sur. El sultanato mameluco de Egipto controlaba los lugares sagrados del Islam, la Meca y Medina. Esto lo convertía en una autoridad espiritual para los musulmanes. Selim no podía reconciliarse con esto. No solo quería poder, quería ser califa, el sucesor del profeta. En 1516, lanzó una campaña contra Siria. Los ejércitos mamelucos fueron derrotados cerca de Damasco. La ciudad se rindió. Luego, Alepo, Homs, Hama Punti. Finalmente, en 1517, los otomanos se acercaron a El Cairo. La batalla fue difícil. Los jinetes mamelucos lucharon ferozmente, pero no pudieron resistir el fuego de la artillería y la disciplina de los jenízaros. La ciudad fue capturada. El último sultán mameluco, Tumanbay, fue ejecutado. El Imperio Otomano absorbió Egipto, con el Nilo, los desiertos, los oasis, los puertos del Mar Rojo. Pero lo más importante, las ciudades santas se le sometieron. La Meca y Medina reconocieron la autoridad de Estambul. El califa Abbasí, que vivía sus últimos días en El Cairo, entregó los símbolos de poder a Selim: la espada del profeta, estandartes, reliquias. Así, el sultán otomano se convirtió en califa, el gobernante de todos los musulmanes. Este poder no era solo político. Daba legitimidad espiritual, respeto e influencia desde Marruecos hasta la India. Y aunque no todos reconocieron el califato de inmediato, el simbolismo era fuerte. Ahora el sultán se convirtió no solo en un gobernante de la tierra, sino en el lugarteniente de Dios en la tierra, en opinión de millones. Selim regresó a Tjantanshanon, Estambul triunfante. Dirigió una larga procesión. Imanes, eruditos, prisioneros, oro, libros, telas, animales y una reliquia, la cubierta de la Kaaba. Ordenó que la capital fuera adornada. Se construyeron nuevas mezquitas, incluida la famosa Mezquita Selimiyye en Edirne, un modelo de perfección arquitectónica. Pero no gobernó mucho tiempo después de su triunfo. En 1520, Selim murió, probablemente de cáncer. Vivió una vida corta, solo 50 años, pero en 10 años de su reinado, duplicó el territorio del imperio. Su hijo, Suleimán, iba a heredar un estado que se extendía desde el Danubio hasta el desierto arábigo, desde Crimea hasta Etiopía. Pero Suleimán no era solo el hijo de Selim. Fue quien convertiría al Imperio Otomano en una verdadera superpotencia. Suleimán ascendió al trono en 1520. Era joven, apenas 26 años, pero en sus ojos ya brillaba la claridad de propósito, en su voz, la confianza.
Fue educado en el espíritu de la ley y la palabra. Combinaba la cultura de Oriente y la sofisticación de Occidente, la fuerza de un soberano y el intelecto de un sabio. Muchos esperaban que el hijo del formidable Selim fuera duro y despiadado. Pero Suleimán era diferente. Soñaba no solo con gobernar, sino con gobernar con justicia. En los primeros años de su reinado, fortaleció las fronteras, completó las reformas iniciadas por su padre, y luego, como si soltara un resorte, llevó al imperio a una ofensiva. En 1521, la fortaleza de Belgrado fue conquistada, la clave de Europa Central. Un año después, Rodas, la isla de los caballeros hospitalarios, fue capturada. Esto fue un desafío para toda la Europa cristiana. El sultán ofreció una rendición honorable, pero cuando la guarnición se negó, comenzó un asedio. Después de varios meses, las murallas cayeron. Los supervivientes fueron liberados. Suleimán no fue solo un comandante, sino un legislador. Codificó el derecho penal y civil. Sus leyes, Kanún, se convirtieron en la base del orden jurídico en todo el imperio. Por ello, recibió el apodo de Kanuni, el legislador. Pero en Occidente, pasó a la historia con un nombre diferente: Suleimán el Magnífico, y no por casualidad. Su estado era poderoso, rico y majestuoso. En 1526, inició una campaña en Hungría. En la batalla de Mohacs, el ejército otomano derrotó por completo al ejército húngaro. El rey Luis murió, y la mayor parte del país quedó bajo dominio otomano. Esto fue un trueno que dividió Europa. Suleimán se acercó a la propia Viena. El asedio de 1529 fue difícil. La ciudad resistió, pero Europa se estremeció. El ejército otomano estaba a sus puertas. Al mismo tiempo, el sultán entró en alianza con Francia, una potencia cristiana, Francia, y una musulmana, el Imperio Otomano, se convirtieron en aliadas contra un enemigo común, los Habsburgo. Esto fue un golpe diplomático, y el primer paso hacia un nuevo equilibrio de poder europeo. Suleimán también libró guerras en Oriente. Con Persia, luchó por Irak y el Cáucaso. Bagdad, la antigua capital de los abasíes, fue capturada. Ordenó la restauración de mezquitas y los sistemas de suministro de agua. En su entendimiento, un gobernante no solo conquista, sino que revive. La flota otomana alcanzó nuevas alturas bajo su mando. El almirante Hayreddin Barbarroja subyugó Túnez, Argel y parte del mar Mediterráneo. Los barcos otomanos anclaron frente a Nápoles, Malta y las costas del sur de Francia. El mar se volvió islámico. En esta época, Estambul era la verdadera capital del mundo, la ciudad de los 1000 minaretes, un centro de comercio, artesanía, ciencia y música. Aquí se hablaban decenas de idiomas. Aquí se vendía oro de Sudán, especias de la India, pieles de Siberia y seda de China. El propio Suleimán escribió poesía, apoyó a filósofos, matemáticos y arquitectos. El arquitecto Sinan, un genio de la arquitectura otomana, vivió y trabajó bajo su mandato. Construyó mezquitas, puentes, palacios, embalses y acueductos. Su obra maestra principal fue la mezquita de Süleymaniye, en Estambul, grandiosa, majestuosa, pero armoniosa como la propia época. Pero incluso en esta era de grandeza, había sombras. El harén comenzó a adquirir poder político. La favorita del sultán, Hürrem, conocida en Occidente como Roxelana, se convirtió en la primera mujer en recibir el título de esposa legal. Tuvo una enorme influencia en la corte. Fue bajo su mandato cuando comenzaron las intrigas, que resultaron en la eliminación del hijo de Suleimán, Mustafa. El sultán lo sospechó de conspiración y ordenó su ejecución. Esto fue una tragedia. Los poetas compusieron canciones. El pueblo lloró. Pero la decisión fue tomada y ejecutada. Suleimán vivió una larga vida.
murió en 1566, durante una campaña en Hungría. Murió en la silla, con una espada a su lado, con la idea de que el mundo es un gran tablero de ajedrez, donde cada movimiento puede ser el último. Suleimán dejó atrás un imperio que abarcaba 3 continentes. Alcanzó límites más allá de los cuales era imposible avanzar sin riesgo de desintegración. Y este límite se convirtió en la cima, y comenzó a ser el borde. Después de él, comenzaría una era de lento declive. Pero por ahora, el Imperio Otomano estaba en la cima del mundo. Suleimán falleció como un gran gobernante, y su hijo, Selim II, ascendió al trono. Pasó a la historia con el apodo de El Borracho. Y no solo por su afición al vino, sino también por el espíritu de la época que siguió al cenit. El sultán ya no era un héroe. Se convirtió en una figura sombría detrás de las pesadas cortinas de los palacios. Selim II estaba lejos de los asuntos de Estado. No le interesaban las campañas, no dirigía el ejército, no visitaba el campo de batalla. Prefería la música, la poesía, los viñedos, las cámaras del harén. Pero el destino del imperio no se detuvo. Otro hombre pasó a primer plano: el gran visir Sokolu Mehmed Pasha. De origen serbio, convertido al Islam en su juventud, ascendió a la cima del poder. Inteligente, pragmático, enérgico, se convirtió en el verdadero gobernante bajo el sultán lento. Sokolu gobernó el país como un sabio timonel que guía un barco a través de una tormenta. Fortaleció la flota, restauró la economía y concluyó tratados con las potencias europeas. Pero las pruebas no tardaron en llegar. En 1569, el Imperio Otomano exigió a Venecia que le cediera Chipre. La isla, situada en el centro del Mediterráneo oriental, era un importante punto comercial y estratégico. Venecia se negó. Comenzó la guerra. Durante 2 años, los otomanos prepararon la operación. En 1571, el ejército invadió la isla. Famagusta, la última ciudadela veneciana, resistió heroicamente, pero fue tomada. El comandante Marcantonio Bragadín fue ejecutado, a pesar de la misericordia prometida. Su muerte conmocionó a Europa. La respuesta era inevitable. Las potencias católicas formaron la Liga Santa, una coalición de España, Venecia, los estados pontificios y otros. Don Juan de Austria, hermano del rey español, tomó el mando de la flota. En octubre de 1571 tuvo lugar una de las batallas navales más grandes de la historia, la Batalla de Lepanto. Fue un día de trueno y llamas. En el estrecho entre el Peloponeso y Jonia, 2 enormes flotas chocaron. La flota otomana era inferior en equipamiento, pero superior en número. La batalla duró varias horas. Los cañones rugieron, las galeras chocaron, los marineros lucharon cuerpo a cuerpo. El olor a pólvora se mezcló con gritos, con la sal marina, con el humo. La victoria fue para la Liga Santa. La flota otomana fue casi completamente destruida. 30.000 hombres murieron. Esta fue la primera gran derrota naval del imperio en 2 siglos. Pero no fue un desastre. Mehmed Sokolu construyó una nueva flota en 1 año. Chipre permaneció en manos otomanas, y aunque Europa se regocijó, la situación estratégica apenas cambió. No obstante, la batalla de Lepanto tuvo un significado simbólico. Demostró que los otomanos no eran invencibles, que su poder no era eterno, que Occidente estaba despertando. Tras la muerte de Selim II, su hijo, Murad III, ascendió al trono. Era un hombre religioso de inclinaciones místicas. Pero incluso bajo su mandato, los asuntos de Estado permanecieron en manos de visires y mujeres del harén. Comenzó una era que los historiadores llamarían más tarde el sultanato de las mujeres. Madres de sultanes, esposas amadas, concubinas influyentes, se convirtieron en intermediarias entre el poder y el mundo. El harén dejó de ser un simple lugar de reclusión. Se convirtió en una verdadera arena política.
El Imperio Otomano seguía, siendo grande. Sus tierras se extendían desde Argelia hasta el Golfo Pérsico, desde Crimea hasta Sudán. Pero algo estaba cambiando en su interior. La disciplina se debilitó. El ejército comenzó a quejarse. La corte se sumió en intrigas. El imperio era como un magnífico barco con un mástil dorado, pero con una grieta en su casco. Seguía navegando, pero el agua ya empezaba a entrar. A finales del siglo XVI, el Imperio Otomano, que alguna vez brilló con los rayos de la gloria, comenzó a hundirse en el inestable pantano de la inestabilidad interna. La envoltura exterior seguía siendo majestuosa. Las mezquitas brillaban, los mercados bullían, el ejército aún inspiraba miedo. Pero en el interior comenzaron los cambios, pequeños, apenas perceptibles, hasta que fue demasiado tarde. El sultán Murad III, hijo de Selim el Borracho, heredó un estado en su apogeo, pero no tenía ni el carácter de Selim ni la grandeza de Suleimán. Era piadoso y recluso. Prefería pasar sus días en sus aposentos, rodeado de cortesanos sufíes, en lugar de en consejos militares. Los asuntos de Estado eran gestionados por visires, ulemas y el harén. Las mujeres de las cámaras del palacio se convirtieron en verdaderas figuras de la política. Su madre, Nurbanu Sultán, y luego su esposa, Safiye, gestionaron el flujo de regalos, nombramientos e intrigas. Su influencia fue tan grande que se carteaban con el dux veneciano, y los embajadores se dirigían directamente a ellas. El imperio se deslizó lentamente hacia un nuevo tipo de poder, oculto, velado, basado en la lealtad personal y los acuerdos entre bastidores. Pero fuera del palacio, las guerras hacían estragos. En el este, con Persia, donde un conflicto prolongado por el Cáucaso e Irak agotó los recursos. En el oeste, con Austria, por las tierras del Danubio. Estas guerras no trajeron ni victorias decisivas ni derrotas completas. Fueron costosas, prolongadas, impopulares, y debilitaron al Estado. En 1595, Murad murió. Su hijo, Mehmed III, ascendió al trono. Comenzó su reinado ejecutando a 19 hermanos. Sí, 19. Temía las rebeliones, y por lo tanto, destruyó a todos los posibles rivales, incluso a los bebés. Este fue un ritual terrible, convertido en una norma estatal. Para preservar el trono, destruye a todos los que puedan reclamarlo. Mehmed fue un gobernante débil, y de nuevo las mujeres pasaron a primer plano. Su madre Safiye siguió influyendo en la política, como lo había hecho bajo el sultán anterior. Mientras tanto, los genízaros se convirtieron en una fuerza cada vez más peligrosa. Antes, un ejército disciplinado. Ahora, una facción política. Presentaban demandas, derrocaban visires, organizaban revueltas. El ejército, llamado a proteger el trono, comenzó a amenazarlo. El imperio se estaba desmoronando. La población rural sufría los impuestos y el gobierno arbitrario de los recaudadores. Las tierras estaban arruinadas. Numerosas rebeliones, conocidas colectivamente como las revueltas de Gelali, asolaron Anatolia. Campesinos arruinados, desertores y pobres formaron bandas armadas, capturaron ciudades y saquearon caravanas. La administración otomana perdió el control sobre los territorios internos. En 1606 se firmó el Tratado de Sivas-Tobruk con Austria. Se convirtió en un símbolo de una era cambiante. Por primera vez, el Imperio Otomano concluyó un tratado no desde una posición de fuerza, sino en igualdad de condiciones. Los Habsburgo ya no pagaban tributo. El prestigio del poder del sultán fue socavado. En este contexto, algo más estaba sucediendo en la capital. La pompa, el lujo ostentoso, las intrigas palaciegas, todo continuaba. Pero detrás de los salones de mármol y las fuentes se escondía el cansancio. El sistema comenzó a crujir. Cada nuevo sultán era más débil que el anterior.
cada visir más dependiente de la corte, cada campaña más cara de lo que las finanzas permitían. Y sin embargo, el imperio no cayó. Se mantuvo por la inercia de la grandeza pasada, por el recuerdo de Suleimán, por la costumbre del poder, por el miedo de sus súbditos, pero, como un barco con una vela deteriorada, ya no podía correr, simplemente se dejaba llevar por la corriente. El siglo XVII entraba gradualmente en su madurez. El Imperio Otomano, que alguna vez brilló en batallas y ceremonias palaciegas, ahora miraba más a menudo hacia atrás, como si intentara comprender dónde desapareció la confianza que una vez lo llevó de victoria en victoria. Los sultanes ascendieron al trono uno tras otro en aquellos años. Ahmed I, Mustafa I, Osman II. Breves reinados, golpes de palacio, rebeliones de genízaros. Todo esto se volvió común. Especialmente trágico fue el destino del joven Osman II. Intentó restaurar el orden, limitar el poder de los genízaros y crear un nuevo ejército. Pero su propia guardia lo traicionó. Fue arrestado, humillado y estrangulado. Un sultán, asesinado por sus propios soldados. Esta fue una página oscura en la historia. El imperio siguió existiendo, pero tras su fachada, una tormenta hacía estragos. Los comandantes luchaban entre sí, los harenes dictaban nombramientos, los ministros iban y venían. Y sin embargo, hubo destellos brillantes. A mediados del siglo XVII, apareció en la capital un hombre que una vez más reunió el poder en su puño. Su nombre era Köprülü Mehmed Pasha. Se convirtió en gran visir y comenzó una purga decisiva de la corte. Miles de ejecuciones, duras reformas, nuevos impuestos, pero también orden. Suprimió rebeliones, restauró la disciplina y reabasteció el tesoro. Después de él, su hijo, Fazıl Ahmed Pasha, heredó el poder. Continuó la obra de su padre. Y aunque los sultanes en este momento seguían siendo más bien figuras en un tablero de ajedrez, el poder real volvió a concentrarse en manos de administradores inteligentes y decididos. El imperio volvió a sentirse fuerte. Volvió su rostro hacia Europa. En 1669, los otomanos conquistaron finalmente Creta a Venecia. Luego, invadieron Podolia, estableciéndose en el territorio de la actual Ucrania. Hungría volvió a ser un campo de batalla. Finalmente, el gran visir, Kara Mustafa Pasha, ambicioso y seguro de sí mismo, decidió que era hora de aplastar a Austria. Dirigió el ejército al corazón mismo de Europa. En 1683, el ejército otomano se acercó a las murallas de Viena. Este fue el segundo asedio en la historia del imperio. El primero, bajo Suleimán el Magnífico, terminó en retirada. Ahora los otomanos esperaban más. El ejército contaba con hasta 200.000 hombres. En la capital, unos 15.000 defensores. La ciudad fue rodeada, se cavaron trincheras, se prepararon minas. El asedio duró 2 meses, pero Viena resistió. Y entonces, el 12 de septiembre, tuvo lugar la batalla decisiva. Desde el lado austriaco, una coalición de aliados acudió al rescate de la ciudad. La Liga Santa, liderada por el rey polaco Juan Sobieski. La batalla fue rápida y devastadora. La caballería polaca atacó el campamento otomano, derrotándola y retaguardia. Los genízaros vacilaron. Kara Mustafa no pudo organizar la resistencia. El ejército huyó. Este fue el principio del fin. Al regresar a Belgrado, el visir fue ejecutado por orden del sultán. Pero la ejecución no pudo rectificar las consecuencias. El asedio de Viena se convirtió en una catástrofe. Por primera vez en muchas décadas, los otomanos se retiraban, no de una ciudad, sino de regiones enteras. Pronto comenzó la Gran Guerra Turca. Austria, Polonia, Venecia y Rusia se unieron en la Liga Santa. Las batallas asolaron los Balcanes, Hungría, Transcaucasia y Crimea. Las provincias ardían.
Los sultanes se sucedieron: Mehmed IV, Suleimán II, Ahmed II, Mustafa II, pero nadie pudo cambiar el curso de la historia. El imperio perdió tierra tras tierra. Finalmente, en 1699, se firmó el Tratado de Karlowitz. Se convirtió en un símbolo de un punto de inflexión. Por primera vez, el Imperio Otomano cedió vastos territorios. Hungría, Transilvania, Podolia pasaron a manos de las potencias europeas, Morea a Venecia. El imperio que alguna vez dictó las condiciones, ahora las aceptaba. Esta fue una frontera, de la que comenzó una historia completamente diferente. Una historia en la que el Estado otomano ya no avanza, sino que se defiende. No se eleva, sino que sobrevive. El siglo XVII terminó para el Imperio Otomano con una dura prueba. Después del Tratado de Karlowitz, quedó claro: el imperio ya no domina Europa, ya no dicta las condiciones, se ve obligado a aceptarlas. En lugar de la expansión militar, surgió la necesidad de adaptarse, buscar el equilibrio, negociar. Así, los otomanos entraron en un siglo nuevo y desconocido para ellos: el siglo de la diplomacia. Los sultanes ascendieron al trono uno tras otro, cada uno un reflejo de los tiempos. Algunos buscaron reformas, otros, preservar el orden. Pero todos actuaron bajo una nueva presión, la presión de cambios que ya no podían ignorarse. La era de Ahmed III se volvió especial. Gobernó desde principios del siglo XVIII y pasó a la historia como el gobernante cuyo tiempo se llamaría la era del tulipán. ¿Por qué un tulipán? Porque esta flor se convirtió en un símbolo de la nueva sofisticación otomana. Decenas de variedades de tulipanes se cultivaron en los palacios y se celebraron festivales para su floración. Música, poesía, caligrafía exquisita y conjuntos de parques, todo llenó Estambul. Fue un periodo de paz exterior y refinamiento interior. Los otomanos comenzaron a observar más de cerca a Europa. Se enviaron las primeras embajadas a París, Viena, Varsovia. En la corte se discutía sobre moda, arquitectura e incluso filosofía. En 1727 se abrió la primera imprenta en el palacio de Ibrahim Pasha, en Estambul. Se imprimieron libros en otomano, árabe y persa. Pero detrás de la elegancia se escondía la fragilidad. Mientras la capital admiraba jardines y veladas poéticas, el descontento crecía en las provincias. Los impuestos aumentaron. Los señores feudales aumentaron su independencia. Los genízaros perdieron la disciplina. Y en 1730 estalló una rebelión. Los rebeldes, liderados por el carnicero Patrona Alil, asaltaron Estambul. Los carniceros reemplazaron a los verdugos, los comerciantes a los visires. Ahmed III fue derrocado. La era del tulipán terminó abruptamente, como una flor rota. Pero el nuevo reinado no trajo estabilidad. En el este, inestabilidad en Persia. En el oeste, nuevas amenazas de Austria y Rusia. El imperio libró una serie de guerras difíciles y sin éxito. Primero, con Persia. Luego, con Austria y Rusia. En 1709, Rusia, habiendo alcanzado el Mar Negro, se involucró cada vez más en los asuntos otomanos. El zar Pedro I concluyó el Tratado del Prut con el Imperio Otomano, por el cual los otomanos recuperaron Azov. Pero el éxito fue breve. Las reformas militares siguieron siendo superficiales. El ejército necesitaba una reestructuración. Los viejos métodos ya no funcionaban. Los oficiales preferían las intrigas a la batalla, los genízaros, el mercado en lugar del entrenamiento. Y sin embargo, hubo intentos de cambiar la situación. Los sultanes entendieron: para sobrevivir hay que cambiar. Bajo el sultán Mustafa III, comenzaron los primeros intentos de modernizar el ejército según las líneas occidentales. Se invitó a especialistas militares franceses y prusianos. Se comenzaron a construir arsenales, se actualizó la artillería. Pero las reformas encontraron resistencia. Los genízaros, los ulemas
y los dignatarios conservadores temían el cambio. Cada nueva idea se percibía como una amenaza para el modo de vida tradicional. Y sin embargo, se produjeron algunos cambios. El comercio con Europa se intensificó. Ingenieros, médicos y arquitectos extranjeros comenzaron a llegar a Estambul. Las telas francesas, el té de la India, los libros en escritura latina se pusieron de moda. Aparecieron los primeros periódicos, las primeras representaciones teatrales, los primeros debates científicos públicos. Pero en el contexto de esta ilustración, nuevas amenazas crecieron. En los Balcanes, los movimientos de liberación se intensificaron. Serbios, búlgaros, griegos. Cada nación comenzó a recordar su historia, su fe, su independencia. Las rebeliones estallaron cada vez con más frecuencia. El Imperio Otomano comenzó a sentir grietas no solo en los bordes, sino también en sus cimientos. A finales del siglo XVIII quedó claro. El lujo externo no podía ocultar la debilidad interna. El imperio, que alguna vez llevó la luz del Islam, ahora intentaba encender la lámpara de la razón para no ahogarse en la oscuridad del atraso. En el siglo XIX, el Imperio Otomano entró en un siglo que ya no podía ser una continuación del pasado. El viejo orden se estaba desmoronando. Europa cambiaba rápidamente. Fábricas, ferrocarriles, bancos, parlamentos. Y en Estambul, los visires seguían sentados, los escribas redactaban documentos a mano, y el ejército marchaba con uniformes que databan de la época de Suleimán. Pero llegó el momento en que el imperio se dio cuenta. Para sobrevivir, debía cambiar. Así comenzó la era del Tanzimat. La palabra Tanzimat significa reorganización. No fue solo una reforma, fue un intento de revivir el Imperio Otomano de una nueva forma. Fue iniciada por el sultán Mahmud II, quien gobernó desde principios de siglo. Llevó a cabo reformas radicales. Abolió el cuerpo de jenízaros. Creó un ejército regular de modelo europeo. Ordenó el uso de fez en lugar de turbantes. El sultán fue resuelto. Entendió que la era del sable estaba dando paso a la era de Mineu, la tinta y los sellos. Tras su muerte, sus sucesores continuaron su obra. El sultán Abdülmecid se distinguió de forma particularmente brillante. En 1839, emitió el famoso Gulhan Hat-u-Sherif, un decreto que proclamaba la igualdad de todos los súbditos, musulmanes y no musulmanes. Esto fue revolucionario. Cristianos y judíos recibieron los mismos derechos que los musulmanes. Todos, los súbditos, independientemente de su fe, quedaron bajo la protección de la ley. El sultán declaró abiertamente: no habría más ejecuciones arbitrarias, torturas ni impuestos secretos. A raíz de esto, comenzaron profundas transformaciones. Se crearon escuelas laicas. Se empezó a formar a abogados, ingenieros y médicos. Se reformó el sistema fiscal. Se empezaron a publicar periódicos. Aparecieron bancos, compañías de seguros y consejos municipales. E incluso el ejército, el corazón del imperio, fue completamente reconstruido. Los uniformes se volvieron europeos, las órdenes se daban en francés, y las marchas compuestas por compositores otomanos se tocaban en formación. Se enviaron nuevos funcionarios a las provincias, que ahora estaban obligados a trabajar según los reglamentos. En lugar de la voluntad del visir, actuaba la ley. Pero no todos recibieron las reformas con alegría. Los círculos conservadores, los ulemas, los viejos pashas, la nobleza cortesana, temían el cambio. Veían el Tanzimat como una amenaza a las tradiciones, la fe y el orden. Y por otro lado, el pueblo. Muchos campesinos no entendían los nuevos impuestos y leyes. Para ellos, el sultán no era un garante de la igualdad, sino una figura lejana y dorada que emitía decretos en un idioma incomprensible. Mientras tanto, la presión en Europa se intensificó. Rusia, Inglaterra, Francia, todas buscaban influencia dentro del Imperio Otomano. Cada país apoyaba a sus comunidades,
protegía sus intereses. La culminación de estos conflictos fue la Guerra de Crimea. En 1853, Rusia comenzó a presionar las posesiones otomanas en Moldavia y Valaquia. El imperio buscó ayuda de sus aliados, y así, otomanos, Francia y Gran Bretaña se unieron contra el zar ruso. La guerra fue difícil. Batallas en Sebastopol, Balaclava, Inkerman, miles de vidas. Pero en 1856, el Tratado de París aseguró la victoria del Imperio Otomano. Este fue su último gran triunfo diplomático. Pero con la victoria llegó una nueva dependencia. El imperio contrajo préstamos de Francia e Inglaterra. La construcción de ferrocarriles, telégrafos, fábricas, todo esto requería dinero. Las deudas crecieron. Y con ellas, la influencia de las potencias occidentales. Los disturbios continuaron dentro del país. En los Balcanes estallaron rebeliones. Serbios, búlgaros, griegos exigieron autonomía. Las élites locales no querían someterse a Estambul. Los rebeldes operaban en el Cáucaso. La influencia de los wahabíes creció en la península arábiga. Los sultanes cambiaron, pero la esencia siguió siendo la misma. El imperio intentó alcanzar el tren desbocado del progreso, arrastrando consigo la carga de las tradiciones, las contradicciones y las expectativas extranjeras. Y sin embargo, el Tanzimat dejó su huella. No salvó el imperio, pero prolongó su vida. No detuvo la desintegración, pero creó nuevas instituciones. No eliminó el dolor, pero dio esperanza. Este fue un siglo en el que, dentro de las cansadas murallas de Estambul, nació el último intento de construir un nuevo Estado. No sobre espadas, sino sobre papel. Cuando el polvo del Tanzimat se asentó, quedó claro. Las reformas proporcionaron un soplo de aire fresco, pero no lo salvaron. El imperio siguió viviendo, como una persona que ha sufrido una enfermedad grave. Débil, temblorosa, reflexionando profundamente sobre cuánto tiempo le quedaba. Un joven sultán ascendió al trono, Abdulhamid II. Esto ocurrió en 1876. Era inteligente, educado, dominaba varios idiomas, conocía la filosofía y la teoría política, pero la ansiedad también vivía en él, una sombra dejada por las rebeliones, los asesinatos y las traiciones del pasado. Su primer acto fue proclamar una constitución. El Imperio Otomano se convirtió, formalmente, en una monarquía constitucional. Se convocó un parlamento, en el que se sentaron representantes de todos los pueblos y religiones del imperio: turcos, griegos, armenios, árabes, judíos, kurdos, eslavos. Este fue un momento brillante de esperanza, pero no duró mucho. Apenas 2 años después, en 1878, Abdulhamid disolvió el parlamento y suspendió la constitución. Citó peligros externos, la amenaza de guerra y la necesidad de unidad. A partir de ese momento, gobernó solo. Comenzó una era que más tarde se llamaría absolutismo hamidiano. El sultán se rodeó de informantes, guardias y eruditos de la corte. Leía informes sobre todo lo que sucedía en el imperio, desde Siria hasta Albania. La policía secreta floreció en el país, se abrían cartas, se escuchaban conversaciones y desaparecían eruditos y poetas. Pero a pesar de esto, se construyeron escuelas, ferrocarriles y líneas telegráficas en el país. Se construyó el famoso ferrocarril del Hiyaz, de Damasco a Medina. Se fundaron universidades, academias médicas y escuelas militares, e incluso el harén tenía luz eléctrica. El sultán era un déspota, pero un déspota con una visión. Entendió que el viejo imperio estaba muriendo, y trató de crear uno nuevo, más centralizado, más islámico, más manejable. Comenzó a basarse en la identidad islámica. Abdulhamid se llamó a sí mismo no solo sultán, sino también califa, el gobernante de todos los musulmanes. Buscó fortalecer los lazos con los musulmanes de la India, Egipto y el norte de África.
Vio en el panislamismo una oportunidad para unir a millones. Pero dentro del imperio estaba sucediendo lo contrario. El nacionalismo creció en diferentes partes de él. Los griegos soñaban con restaurar Bizancio. Los armenios con un estado independiente en Anatolia. Los serbios, búlgaros, albaneses con su libertad. Incluso los turcos comenzaron a verse a sí mismos no solo como musulmanes, sino también como una nación. Los Balcanes se convirtieron en una arena de constante agitación. Las comunidades cristianas se sentían cada vez más alienadas. En 1878, el Imperio Otomano sufrió una humillante derrota en la guerra con Rusia. Se firmó el Tratado de Berlín. Bulgaria obtuvo autonomía. Serbia, Montenegro y Rumania se independizaron. Bosnia fue ocupada por Austria-Hungría. El imperio estaba perdiendo territorios y no podía recuperarlos. En la década de 1890, estallaron levantamientos armenios. El sultán respondió con represión. Miles de armenios fueron asesinados. En Occidente, a Abdulhamid se le conoció como el Sultán Sangriento. Mientras tanto, un movimiento secreto de jóvenes oficiales e intelectuales creció dentro del imperio. Se llamaban a sí mismos los jóvenes turcos. Leían literatura francesa, discutían los derechos civiles, la libertad, la igualdad y la nación. Querían restaurar la constitución, detener la desintegración y reformar el imperio desde dentro. Abdulhamid sabía de su existencia, pero no creía que representaran una amenaza. Se equivocó. El sultán aún no sabía que a principios del siglo XX comenzaría una tormenta que lo cambiaría todo, y de la que el Imperio Otomano no saldría igual. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano aún existía. Pero ya no era el imperio que se extendía desde el Danubio hasta el Nilo, desde Bagdad hasta Argel. Era un gigante enfermo, majestuoso pero cansado. Antiguas ropas colgaban de sus hombros, remendadas y vueltas a coser, pero la tela seguía rasgándose por las costuras. Entre funcionarios y oficiales, en oficinas y cuarteles, maduraba una nueva idea, la idea de que el imperio solo podía salvarse radicalmente mediante la revitalización de la Constitución, el Parlamento y la ley. Así comenzó la revolución de los jóvenes turcos. En 1908, jóvenes oficiales e intelectuales del Comité de Unión y Progreso lanzaron una rebelión en Macedonia. Exigieron que el sultán Abdulhamid II restaurara la Constitución y el Parlamento. Bajo la presión del ejército, el sultán cedió. El Parlamento fue nuevamente convocado, y la Constitución volvió a la vida. Parecía una victoria de la razón, una era de esperanza. La gente en las calles de Estambul aplaudía. Los periódicos escribían sobre la libertad, la hermandad y un gran futuro. Pero muy pronto quedó claro. El camino a seguir no sería fácil. Al año siguiente, en 1909, estalló una contrarrebelión en la capital. El sultán intentó recuperar el poder, pero finalmente fue depuesto. Fue enviado a Tesalónica, a un exilio honorable. Su hermano, Mehmed Kamdi, un gobernante tranquilo y formal, ascendió al trono. El poder real ahora pertenecía a los jóvenes turcos. Eran reformadores, pero también fanáticos. Hablaban de la Constitución y al mismo tiempo eliminaban a la oposición. Soñaban con una Turquía fuerte, pero no sabían cómo salvar su cuerpo multiconfesional. El imperio se estaba resquebrajando. Albania se separó. Los árabes hablaban cada vez más fuerte de su identidad. Los armenios exigían autonomía. Estallaron nuevas guerras en los Balcanes. En 1912 comenzó la Primera Guerra Balcánica. El ejército otomano sufrió una derrota. Perdió casi todas sus posesiones europeas. Macedonia, Kosovo, Albania, Tracia. Estambul siguió siendo la única gran ciudad otomana en Europa. Esto fue un golpe, no solo para la geografía, sino también para el orgullo. Los jóvenes turcos se radicalizaron.
Dentro del movimiento, el poder fue tomado por una tríada militar: Enver Pasha, Talat Pasha y Cemal Pasha. Gobernaron el país como un triunvirato, suprimiendo cualquier oposición. Y entonces llegó 1914. El mundo entró en una nueva era, la era de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Esta decisión se tomó con fe. Si ganaban, podrían recuperar los Balcanes, Egipto e incluso influencia en Persia. Si perdían, sería el fin. La guerra resultó despiadada. En el norte, una campaña contra Rusia en el Cáucaso. En el sur, revueltas árabes en el Hiyaz. En el oeste, la famosa batalla de Gallipoli. Allí, el ejército otomano, liderado por Mustafa Kemal, repelió la ofensiva anglo-francesa. Esta fue una de las pocas victorias. Pero la guerra agotó el imperio. Hambre, epidemias, aldeas destruidas, millones de muertos, cientos de miles de refugiados. En 1915 ocurrió una tragedia que dejó una herida en la historia. La población armenia del Imperio Otomano fue deportada de las provincias orientales. Muchos murieron en el camino. Los historiadores aún debaten las evaluaciones y los motivos, pero el dolor permaneció hasta el día de hoy. Al final de la guerra, el Imperio Otomano fue destruido. En 1918, Estambul capituló. Los aliados entraron en la ciudad. Se firmó el armisticio de Mudros. Mehmed II, el último sultán, intentó mantener la apariencia de poder, pero el país ya estaba siendo desgarrado. Los franceses ocuparon Siria. Los británicos, Palestina, Irak y Egipto. Los griegos desembarcaron en Esmirna. Los armenios ocuparon Kars. Los italianos reclamaron el suroeste de Anatolia. El sultán firmó el Tratado de Sèvres en 1920. Reconocía la partición del imperio, pero este acto fue la gota que colmó el vaso. En el este, en lo profundo de Anatolia, surgió una nueva fuerza. Liderada por Mustafa Kemal, un general, héroe de Gallipoli, un patriota. Se negó a obedecer al sultán. Comenzó una guerra por la independencia. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano yacía derrotado. Ya no controlaba Arabia, Siria ni los Balcanes. Su ejército estaba desarmado, sus puertos ocupados por extranjeros, su tesoro vacío. El sultán, en Estambul, seguía siendo solo un símbolo, cansado e indefenso, pero el corazón de Anatolia siguió latiendo. En ciudades aisladas de las costas, en valles montañosos, en llanuras y mesetas, nació un nuevo movimiento. Un movimiento no por la restauración del imperio, sino por su superación. A la cabeza del levantamiento se encontraba un hombre cuyo nombre se convertiría en un símbolo de la nueva Turquía: Mustafa Kemal. Más tarde recibiría el apodo de Atatürk, padre de los turcos, pero entonces era solo un general que se negó a obedecer al sultán, un oficial que creía en la república. Primero fue un levantamiento, luego todo un ejército. En el Congreso de Sivas se formó la Gran Asamblea Nacional. Rechazó la autoridad del sultán. El gobierno del pueblo comenzó una guerra por la independencia. Se libraron batallas en muchos frentes. En el este, con las tropas armenias. En el sur, con los franceses. En el oeste, con el ejército griego que ocupó Esmirna y avanzó mucho en Anatolia. La lucha fue feroz, pero Kemal reunió un nuevo ejército. La gente creía, no por el sultán, no por el califa, sino por la tierra, por el hogar, por la independencia. En 1922 tuvo lugar la batalla decisiva. El ejército griego fue derrotado. Esmirna fue liberada. Los incendios envolvieron la ciudad, como si la propia historia quisiera quemar los rastros del viejo mundo. Mehmed VI, el último sultán, entendió. Ya no había poder.
En noviembre, abordó un barco británico y abandonó Estambul. Sin fanfarria, sin despedida. El 1 de noviembre de 1922, día en que el sultanato otomano dejó de existir oficialmente. 6 siglos de historia llegaron a su fin. Pero la lucha no terminó. En 1923 se proclamó la República Turca. Su capital no fue Estambul, sino Ankara, una modesta ciudad en la meseta de Anatolia, un símbolo de un nuevo comienzo. Y un año después, en 1924, el último vínculo con el pasado, el califato, fue abolido, oficialmente, en silencio, sin pompa. Los restos de la dinastía otomana fueron expulsados del país. Así terminó una de las historias más largas, vibrantes y controvertidas de la política mundial. El Imperio Otomano desapareció, pero su huella permaneció en el idioma, en la arquitectura, en la música, en la cultura, en la historia de decenas de pueblos que alguna vez vivieron bajo sus estandartes. Mezquitas, puentes, acueductos, sombras de palacios, antiguos barrios de baños, nombres en mapas, recetas, notas musicales, leyes. Todo esto, recordatorios. El imperio se fue, pero su memoria, no. El Imperio Otomano desapareció de los mapas del mundo, pero permaneció en la memoria. 6 siglos, 6 vidas del mundo. Desde una tienda en la frontera bizantina hasta un trono en Estambul. Desde una mezquita en Anatolia hasta una fortaleza en el Danubio. Miles de tardes de verano. Miles de campañas de invierno. Millones de destinos entrelazados en el espacio, entre Oriente y Occidente. ¿Qué queda? Mezquitas con cúpulas que tocan el cielo. Puentes de piedra que abarcan siglos. Plazas donde resonaron los discursos de los visires. Susurros en bibliotecas. El aroma a café en callejones. Líneas de caligrafía en las paredes. Nombres. Mehmed el Conquistador. Suleimán el Magnífico. Roxelana. Hayreddin Barbarroja. Mustafa Kemal. Puntos, ciudades. Estambul. Damasco. El Cairo. Sarajevo. Esmirna. Skopje. Mosul. Jerusalén. En las lenguas de antiguos súbditos todavía resuenan palabras otomanas. En la cocina, platos nacidos en el cruce de caminos. En las leyes, fragmentos de Kanun Name. En la música, makams. En la arquitectura, bóvedas, mosaicos, fuentes. Ni siquiera el tiempo ha podido borrarlos por completo. El Imperio Otomano fue duro y tolerante, multifacético y centralizado. Supo luchar y supo construir. Absorbió a griegos y armenios, árabes y kurdos, serbios y judíos, húngaros, albaneses, georgianos, y de ello creó unidad. Frágil, a veces violenta, pero real. ¿Se puede decir que el Imperio Otomano perdió? Desapareció, sí, pero también enseñó que el poder no es eterno, que la victoria puede convertirse en una carga, que alcanzar el futuro es más difícil que liderarlo, que las tradiciones no salvan sin cambios, y que ninguna fuerza protege del tiempo. Hoy, en su lugar, hay decenas de estados, con diferentes banderas, idiomas, cursos, pero todos ellos llevan dentro de sí la semilla del mundo otomano, como un árbol que ha crecido en una tierra nutrida de sangre, esperanza y poemas. Y quizás, su legado más importante, un recordatorio de la complejidad, que la historia no es en blanco y negro, que detrás de cada sultán hay un ser humano, detrás de cada ley, un compromiso, detrás de cada monumento, un precio. Y al final del viaje, solo queda el silencio, y nosotros, escuchándolo a través de los siglos, a través del oro de las cúpulas, el susurro de las páginas, el choque de las espadas, el latido de un corazón. La historia del Imperio Otomano está completa. Buenas noches, y que la sabiduría del pasado te proteja.